con destacados juristas. Vamos a hablar en primera instancia con el doctor Boris Arias de Bolivia sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y a las 3 de la tarde vamos a hablar con un profesor sorpresa, es un profesor italiano que nos va a venir a platicar sobre la situación de los derechos humanos en Europa. Estamos haciendo un poquito de tiempo porque el doctor Boris Varios no se está todavía comunicando. De hecho, me está hablando por teléfono. Doctor, ya estamos esperándolo. Ahorita, buenos días, ya estamos esperándolo. Ahorita lo puedes enviar. Sí, ahorita lo reenviamos. Gracias. Les decía que a las 3 de la tarde también tendremos la presencia del doctor Angelo Viglianazzi Ferraro. Él es profesor de un centro de Italia de derechos humanos y participa en actividades de defensa de derechos humanos. También quiero decirles a manera de información que la semana que empieza el 24 vamos a tener una serie de actividades de promoción y difusión de los derechos humanos, porque iniciamos clase en la licenciatura en línea de derechos humanos y vamos a tener la primera semana internacional de fortalecimiento académico en línea. Vamos a transmitir por Facebook Live y vamos a transmitir en Zoom a todas las personas que nos quieran acompañar. Los eventos serán gratuitos. Empezaremos el lunes 24 de agosto a las 6 de la tarde. Posteriormente, el martes hablaremos de una conferencia sobre la introducción al sistema interamericano de protección de derechos humanos, y vamos a iniciar una sección que se me hace muy interesante, que los invitamos, que es analizar los casos de la Corte Interamericana, las sentencias. En ese sentido, vamos a empezar con un caso de este año, un caso muy importante, porque por primera vez la Corte Interamericana interpretó el artículo 26, que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, y se refiere también a el artículo 26 sobre el derecho al medio ambiente y sobre todo a las poblaciones indígenas, a los pueblos originarios. Y los invitamos también a que participen el 27 y 28. Se pueden inscribir con nosotros en el Congreso, Segundo Congreso Internacional de Derecho Convencional, que es gratuito también. Aquí vamos a tener alrededor de 40 expositores de 9 nacionalidades de Latinoamérica y de Europa. Así que la próxima semana va a ser una semana muy intensa en promoción de los derechos humanos. Estamos en espera de que llegue nuestro invitado de lujo, el doctor Boris Varios. No sé si ya está por aquí. Doctor, bienvenido. ¿Sí me escuchas? Sí, solo que no me dejan compartir el video. Ahora para que se comparte el video, por favor, Daniel. Y antes de empezar, vamos a ver quién es nuestro invitado de hoy. Por favor, Daniel, adelante.
Pues qué gusto de tenerte aquí en Viernes de Derechos Humanos. Te damos la cordial bienvenida a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del CECOSICE, que es un centro de estudios para la construcción de la ciudadanía y la seguridad de nuestra máxima casa de estudios acá en el estado de Chiapas, el sur de México. Y ahora vamos a ir hasta Bolivia para platicar con un gran investigador, profesor, jurista, el doctor Boris Arias López, quien es un amigo ya de hace tiempo y que no nos hemos podido encontrar en diferentes eventos, pero ahora lo estamos haciendo. Bienvenido, doctor. Estimado Alfonso, en primer lugar, para mí es un gusto verte y conversar contigo después de algunos años que no nos vemos, como dices. Creo que la última vez fue por ahí, por Colombia o tal vez por México que nos vimos. Y bueno, para mí realmente es un gusto saludarte, ¿no? Independientemente de participar en este excelente evento que estás organizando, todas estas sesiones, realmente es algo loable, pero al mismo tiempo saludarte después de tanto tiempo. Gracias, amigo. Platicábamos de que el tema de hoy vamos a hablar sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal local, ha establecido finalmente que todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculatorias y también ha reconocido el control difuso de convencionalidad que la Corte ha generado a través de diferentes fallos, ¿verdad? ¿Cuál es la visión en Bolivia sobre las sentencias de la Corte Interamericana como fuente formal de derecho y cómo funciona, si funciona el control difuso de convencionalidad ya en Bolivia, profesor? Bueno, muchas gracias. Yo creo que lo primero sería efectuar consideraciones un poco genéricas respecto a la idea de derechos humanos y su relación con los derechos fundamentales, para luego a partir de ahí quisiera explicar lo que sucede en Bolivia. Lo que ocurre es que si nosotros partimos de la idea de que los derechos son valores, como por ejemplo lo dice Sauer, lo dice un montón de profesores y generalmente es un criterio más o menos aceptado, entonces tendríamos que también aceptar las ideas, no necesariamente, pero es posible que también tengamos que aceptar ideas de Max Scheler y el estudio de la teoría de los valores, en sentido de que cuando nosotros tenemos un valor, tenemos tendencia a jerarquizar los valores, pero al mismo tiempo, cuando tenemos un valor, tenemos un antivalor, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que los derechos humanos y los derechos fundamentales son básicamente valores, lo que puede ocurrir es que cuando nosotros dentro de un proceso alegamos un valor, podría suceder que podría existir un antivalor. Entonces, por ejemplo, si a mí no me agrada y no me gusta la libertad de expresión, podría de pronto limitar esta libertad de expresión tomando un antivalor que podría ser, pongo como ejemplo el derecho a no ser discriminado, ¿no? El principio de igualdad. Entonces uno de los problemas que creo que en lo personal, al menos en Bolivia, he ido viendo, incluso me parece que en algunas de las decisiones de la Corte, es que cuando nosotros basamos exclusivamente en nuestras decisiones en valores, existen problemas como el caso de la fertilización in vitro, que en Costa Rica ha sido muy dificultosa de aceptar en su cumplimiento. La idea de que los embriones no son considerados personas y no están adheridos al útero de la mujer, y que por lo tanto un embrión que no está adherido no puede ser considerado una persona. Sin embargo, implica un juicio de valor, implica un juicio de valor y por tanto no es un humano, ¿no es cierto? No está protegido por eso por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y implica un juicio de valor. Y entonces obviamente la Sala Constitucional y el gobierno de Costa Rica sostenían que no estaban de acuerdo con esta visión de la Corte Interamericana. Eso es porque obviamente tenemos consideraciones de los derechos basados en valores y esas consideraciones se enfrentan permanentemente. Ahora,
Bueno, es importante la jurisprudencia de la Corte Interamericana porque la jurisprudencia de la Corte va a implicar que cuando nosotros tenemos un texto normativo como la Convención Americana, la Declaración Universal o la Constitución, sea boliviana o mexicana, este tiene una serie de principios, valores, derechos, etcétera, y estos tienen una textura abierta muy amplia, ¿no? Es decir, que puede, cuando nosotros decimos dignidad, puede tener una cantidad enorme de significaciones o plazo razonable o debido proceso. Entonces, esta cantidad enorme de significaciones sobre la libertad de expresión, etcétera, y que podemos entender, deben aclararse a partir de un metalenguaje, como le diría Guastini. Ese metalenguaje es la jurisprudencia. Entonces, cuando yo pregunto, cuando los derechos humanos dicen que todos tenemos derecho a la vida, eso incluye a los embriones, y bueno, entonces yo con la jurisprudencia respondo no. No, no, según la Corte Interamericana, los embriones no adheridos al útero de la mujer no son personas. Entonces, no están incluidos dentro de todos, tienen el derecho a la vida porque no son personas. Entonces, claro, la Corte tiene buenos argumentos para llegar a esa conclusión, pero nunca van a ser concluyentes, por supuesto, porque siempre podemos discutir sobre los valores. Pero más allá de aquello, la legislación, la legislación que se constituye en palabras, y esas palabras tienen textura abierta, van a ser interpretadas por metalenguaje, que sería la jurisprudencia. Pero esa jurisprudencia, al mismo tiempo, cuando yo leo las sentencias de la Corte Interamericana, y por ejemplo en Bolivia, en la sentencia 84 del 2017, que es una de las sentencias más discutidas, donde sí veo que los alumnos quieren hacer tesis, quieren discutirla, esa sentencia lo que va a decir es que las personas que están ejerciendo el gobierno como ejecutivos, estas personas pueden tener el derecho a repostularse, aunque la Constitución se los haya rechazado y aunque el pueblo haya votado que no. Es decir, en Bolivia se votó una primera vez al aprobar la Constitución, impidiendo la reelección por motivos históricos largos, y después cuando se lo propuso reformarse, se volvió a votar y se dijo que no. Y el Tribunal Constitucional lo que dijo fue que el artículo 23 de la Convención Americana tenía que encontrar un límite y que era básicamente absoluto el derecho a ser reelegido, y que por lo tanto no importaba si se había votado en contra o si la Constitución así lo establecía, sino que en criterio del tribunal se aplicaba la convención. Entonces, cuando nosotros analizamos esa sentencia, el problema que tenemos es qué parte ha hecho correcta, ha hecho una correcta interpretación. Si podríamos preguntarnos, no sé si la palabra correcta está en realidad está mal usada, pero podríamos preguntarnos si el Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación correcta o no de la Convención Americana y el artículo 23. Y bueno, entonces, de la Convención Americana. Entonces, cuando nosotros decimos que la palabra tiene distintas interpretaciones, usamos la jurisprudencia para interpretar esa palabra, en este caso la Convención Americana, lo que dijo la Corte Interamericana, y cuando el juez debe aplicar la sentencia de la Corte Interamericana, puede ser que, como esa sentencia está compuesta también de otras palabras, existe un otro metalenguaje, en términos igual de Guastini, que podría llamarse la doctrina. ¿Y cuál es la parte vinculante y cuál es la parte no vinculante de la sentencia de la Corte Interamericana? No está determinado por la Convención Americana, aunque sí nos da algunas pistas, pero eso está determinado por la doctrina que nosotros estamos utilizando. Mientras más democrática sea esa y transparente sea esa doctrina que estamos utilizando, ese metalenguaje para interpretar qué parte de la sentencia de la Corte es vinculante y cuál no, y que a su vez interpreta la ley y le dice, bueno, es que la convención dice que se puede o que no se puede, entonces más democrático va a ser la aplicación de ese derecho. Por eso es que en otro contexto Ferrajoli habla respecto a la ciencia a la ciencia del derecho como una metagarantía en la aplicación de la norma. Ahora, lo que ha ocurrido, ya respondiendo a tu pregunta, lo que ha ocurrido en Bolivia es que la Constitución, en el 410 boliviana, que es una Constitución un poco enredada, un poco difícil de leer, lo que establece es que los tratados de derechos humanos forman parte de la Constitución. Pero el artículo 256, en su última parte, segundo parágrafo, lo que establece es que la Constitución será interpretada conforme a los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que creo podemos deducir esto? Algo similar a lo que dice la Corte Constitucional colombiana,
que normativamente los derechos humanos se integran a la Constitución como texto jurídico, como se integran en el 410 como disposiciones, como enunciados. Pero el 256 lo que te dice es que las sentencias de la Corte Interamericana no se integran en el grado como normas jurídicas a la Constitución en el artículo 410, sino en la segunda parte del 256 como razonamientos que te permiten interpretar una decisión. Es decir, cuando nosotros en Bolivia acudimos a un tribunal y decimos, bueno, es que hay una sentencia de la Corte Interamericana que dice tal cosa, en general, la mayor parte de las personas, aunque esto es discutido, por supuesto, teóricamente, en general, la mayor parte de las personas va a entender que no es que se le está pidiendo que aplique la sentencia de la Corte Interamericana, sino que se le está pidiendo que aplique el artículo de la Convención Americana interpretado conforme la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando nosotros sostenemos que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes, lo estamos haciendo en el marco de no del 250, no del 410, sino del 256. Significa que lo que estamos entendiendo es que lo que se está integrando es la interpretación del artículo. La sentencia lo que está haciendo es interpretar el artículo que le estamos pidiendo al juez que aplique el caso concreto y no directamente la sentencia. No sé, Alfonso, si te respondí. Sí, muy interesante porque has agregado algunos temas que a lo mejor nosotros, digo, en México, pues vemos desde lejos la situación de Bolivia en el cual, como bien mencionas, la Corte de Bolivia interpreta el artículo de la Convención y podríamos decir deja sin efecto una decisión de participación democrática donde se había determinado no a la reelección, ¿no? Entonces, ahí es un tema también interesante, cómo los tribunales nacionales pueden interpretar o qué interpretación le dan a la convención. Queremos saludar a Verónica Burguete, a Patricia Espinosa, Angélica González González, bienvenidos, a Gilda Sainz, saludos desde Venezuela, bienvenidos nuevamente. Tenemos también a Julio Rosales Nájera, a Carolina Román de Ecuador, y muchas felicidades y bendiciones para ustedes, maestros, por compartir y refrescarnos la correcta defensa de los derechos humanos. Atentamente, en Derechos Humanos, Julio Rosales, orgulloso de haber egresado de esa máxima casa de estudios, UNASH. Bueno, yo quisiera también preguntarte en ese sentido, porque cuando te refieres a la aceptación o no de las normas convencionales o los principios convencionales, necesariamente argumentas lo que diga el Estado parte en su constitución. Es decir, nosotros vemos que desde 1969 supuestamente ya estaba solucionado porque se había o se estableció en la Convención de Viena sobre Tratados que ningún Estado debería dejar de aplicar normas de tratados internacionales bajo la justificación de las normas internas, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, bueno, también quiero decirte que en México el concepto de derechos humanos ya lo tenemos en la Constitución como tal. Ya no tenemos esa distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos, sino que la Constitución mexicana le llama ahora derechos humanos, igual que la Convención y que los tratados internacionales. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto los estados nacionales, como quizás en Europa, utilizan el margen de apreciación nacional? ¿Qué tanto los estados pueden justificar el no aplicar las normas convencionales, o también es muy difícil, así como lo planteas, la interpretación, que dices que es algo diferente a las normas? ¿Qué tanto los estados pueden ser flexibles para cumplir con los compromisos del sistema interamericano?
Bueno, lo que pasa es que, hablando sobre el margen de apreciación nacional, lo que pasa es, bueno, esa es una teoría que surge en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recordemos que en un caso en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, habrían textos que, bueno, eran muy explícitos de educación sexual, que eran muy explícitos, ¿no? Sobre cómo evitar tener hijos y todas esas cosas. Entonces, lo que ocurre es que cuando llega el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sostiene el tribunal que este tema de la sexualidad es un tema que debe valorarse de acuerdo a cada país. Hay países que son más abiertos, en Francia, en el Reino Unido, y otros más cerrados, más conservadores. Entonces, no se puede establecer un derecho europeo entre todos los países de tal manera que se uniforme. Este criterio ha sido sistemáticamente, en esos términos de margen de apreciación nacional, ha sido rechazado permanentemente por la Corte Interamericana. Yo no estoy tan seguro si eso es evidente o es cierto, porque si nosotros pensamos una de las materias que es más discutida en materia de las sentencias de la Corte Interamericana, que Europa sí nos mira, que es el tema de jurisprudencia en materia indígena, la Corte Interamericana lo que estableció, por ejemplo, es sobre el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad no recae en la Convención Americana sobre asociaciones colectivas, sobre empresas, por eso es que no se puede presentar una denuncia por una empresa jurídica o una persona jurídica. Lo que va a decir entonces la Corte es que cuando se trata de pueblos indígenas, la idea de que la propiedad que se tutela en la Convención Americana es la propiedad individual está equivocada, sino que en su criterio lo que hay que hacer es interpretar de acuerdo a la realidad latinoamericana donde existen pueblos indígenas. Bueno, si la Convención Americana, mejor dicho, establece que la propiedad que se está tutelando en la Convención es la propiedad individual y la Corte establece que hay que tomar en cuenta las particularidades de un pueblo indígena y el Estado debe valorar la propiedad colectiva indígena, entonces yo no tengo lugar a dudas de que en este y otros aspectos en materia indígena, lo que la Corte Interamericana está haciendo es margen de apreciación nacional. Es decir, pongamos, por ejemplo, en los casos Boetoe contra Surinam o algunos casos contra Paraguay sobre materia indígena, la reparación, por ejemplo, que ordena la Corte Interamericana no es a personas en concreto, sino la reparación que hace es a las colectividades. Y en ese mismo caso contra Surinam, cuando la Corte debe valorar, por ejemplo, que en Surinam no existen certificados de nacimiento, sino que esto se transmite de generación en generación, la Corte dice los estados, para determinar si es su hijo o no es su hijo, o la vinculación de una persona, de la colectividad, entonces debe valorar de acuerdo a las circunstancias de ese pueblo indígena. Entonces, yo no entiendo por qué no podría llamársele eso un margen de apreciación nacional. En realidad, la Corte Interamericana ya ha ido reconociendo en ese tipo de casos márgenes de apreciación nacional. Dicen, no los derechos humanos se aplican a todos de manera igual o con el mismo estándar. El estándar que se aplica es diferente. Entonces, claro que eso significa que por una parte, oficialmente, los jueces sostienen no se acepta el margen de apreciación nacional, pero por otra parte se lo estaba aplicando. Y bueno, finalmente para esta pregunta, Angélica González vi que preguntó que si el metalenguaje influye en la interpretación de la norma. Por supuesto que sí. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tomamos un marco teórico X, pongámonos un marco teórico de más positivista, entonces vamos a tener sentencias como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los casos que se pretendía que se reconozca el matrimonio de las personas del mismo sexo. En esos casos la Corte lo que va a decir que no podía permitirse o sea, como un derecho humano o reconocerse como un derecho humano el matrimonio de las personas del mismo sexo, porque no está reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos. Si un Estado lo reconocía, era un tema interno, pero no era un tema de que sea un derecho humano el que estaba reconociendo el Estado, porque hasta que no esté en un tratado internacional, es una visión positivista, ¿no? Hasta que no esté en un tratado internacional, pues no puede ser un derecho humano el matrimonio de las personas del mismo sexo. Pero a veces los jueces resuelven los casos a partir de justnaturalismo.
¿no? Y van a decir, no, lo que pasa es que en este caso la ley dice no, pero esa ley es injusta y como es injusta no debería haberse acatado y simplemente los derechos humanos están más allá del derecho positivo y deben aplicarse incluso no haya ley y ese tipo de cosas. Entonces, por supuesto que ese marco teórico va a influir en la lectura de la norma y ese es el marco teórico que estudiamos al momento de leer la sentencia. Muy interesante respuesta. Yo he mencionado que el derecho es una manifestación lingüística, necesita de lenguaje, necesita de conceptos, y creo que eso es lo que construye el derecho. Cómo se dice, como por ejemplo bien se menciona, nosotros teníamos una definición de matrimonio que no encaja con la realidad actual, y entonces, pero estamos sujetos al concepto, y ese es un debate. Y a mí me gustó mucho tu explicación, estimado Boris Arias, y te la cambiaría, a ver si estás de acuerdo, de cuando mencionas a los pueblos originarios y los casos de la Corte Interamericana en relación a la interpretación del artículo 21, que sí es cierto, establece la tutela de la protección a la propiedad privada. Sin embargo, la Corte Interamericana va más allá en la interpretación y incluye a la propiedad social. Entonces, ahí yo te preguntaría, ¿no sería un margen de apreciación interamericano más que Eh, un margen de apreciación nacional? lo que pasa es que el margen de apreciación interamericano significaría que nosotros nos estaríamos como continente americano diferenciando de las otras regiones. Entonces, si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que no se puede y el Comité de Derechos Humanos sostiene que no se puede, nosotros podríamos decir con un margen de interpretación interamericano que su realidad es muy diferente y que por lo tanto nuestra realidad no se aplica a eso que se aplica en Europa y que se aplica en el resto del mundo. Pero en este caso no sería una excepción en toda América, sino sería una excepción dentro de los países. Y entonces eso significa que por eso creo que seguiríamos en un margen de apreciación nacional, porque significa que en Bolivia que existen aymaras, que posiblemente no existan en México, sino que existen otros pueblos indígenas que tienen costumbres diferentes. Entonces, la aplicación del derecho penal, la aplicación del derecho humano puede ser que se modifique o varíe de acuerdo a la realidad de ese país, en este caso de México o de Bolivia, que sería diferente. Entonces, no estoy tan seguro que se le pueda llamar un margen de apreciación interamericano, salvo que sea para diferenciar al sistema interamericano de derechos humanos respecto a los otros sistemas. Sí, porque yo no recuerdo ahorita el caso en Europa, pero en cuanto a la libertad de expresión, que en Europa se restringió, y aquí en América con el caso La Última Tentación de Cristo versus Chile, se estableció que no debería existir la previa censura y se ordenó modificar la Constitución de manera diferente. No recuerdo ahorita el caso, en Europa fue al revés, se restringió la libertad de expresión, es decir, y también podemos ver, por ejemplo, en el sistema africano de protección de derechos humanos y los pueblos, que sí tienen tutela de determinados pueblos, quizás más común que con Europa, por la misma situación que vivimos de la colonia, de estar sometidos a determinados países, en el cual pues prácticamente América y África fueron saqueados por los países europeos. Creo que habría más común. Y lo que te preguntaba, mi querido amigo doctor Boris, ¿cómo ven ustedes el instrumento del control difuso de convencionalidad en Bolivia? Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos un pequeño problema, porque en Bolivia no es muy claro si tenemos un modelo concentrado o un modelo difuso. El año de 1994 se reformó la Constitución boliviana y se creó el Tribunal Constitucional. Per se, la creación del Tribunal Constitucional no establece necesariamente que exista un modelo concentrado, pero ya el tribunal, en algunas de sus sentencias en ese entonces, que empezó a trabajar de 1999,
Es decir, antes de 1999 era muy claro que era difuso, pero el 99 lo que ha empezado a ocurrir ha sido que se ha sostenido que por el tribunal que tendríamos un modelo concentrado. Si tú eres juez y la ley te dice blanco y la constitución te dice negro, lo que debes aplicar siempre es la ley. Porque el único que puede declarar inconstitucional la ley, porque tiene presunción de constitucionalidad, es el Tribunal Constitucional. Pero no había para eso, la presunción de constitucionalidad tendría que haber estado en la Constitución, pero no estaba en la Constitución, sino que estaba en la ley. En ese momento está en la ley, que es el Código Procesal Constitucional. Entonces, el problema que se va a generar es que, por una parte, los profesores, en general, yo no sé, tengo mis reparos, pero en general en Bolivia lo que enseñan es, haz justicia, busca la verdad material, aplica los derechos humanos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la idea de que si la ley dice blanco y la constitución dice negro, pero crees que la ley va en contra de la constitución, pues deberías llevarte la ley por delante y aplicar la constitución directamente. Pero el problema es que en Bolivia tenemos un tipo penal que se llama prevaricato y otro tipo penal para funcionarios que se llama resolución contraria a la Constitución y a las leyes. Bueno, no sé si es un problema, pero si ese es el discurso de que los jueces pueden inaplicar las leyes y aplicar los derechos humanos, incluso inaplicar la Constitución y aplicar los derechos humanos, y como los derechos humanos tienen tanta ambigüedad, textura abierta, no sabes muy bien qué es lo que dicen, entonces no sabes muy bien cómo vas a predecir la decisión del juez. Pero al mismo tiempo si el tipo penal te dice, tú eres juez, y dictas una resolución manifiestamente contraria a la ley, te meto a la cárcel. Entonces, el problema está en que, por una parte, el discurso es, haz justicia, la verdad material, etcétera, pero por el otro lado, y eso te dice el profesor, te dicen los libros, te dicen todas las cosas, y de repente apareces con el, pero si vas en contra de la ley, pues tienes cárcel. Entonces, como que se ha generado una cultura un poco informal, en sentido de que a veces los jueces aplican la Constitución, a veces aplican la ley y a veces tienen problemas, se les siguen procesos penales, a veces no pasa nada. Entonces, sí, la idea de un control difuso de convencionalidad, según la Corte Interamericana, en el famoso caso Almonacid Arellano y otros, después matizada en otros de los fallos, donde dice, no estoy cambiando los controles de constitucionalidad internos. Si tu juez en México tiene facultad de inaplicar la ley y aplicar los derechos humanos que forman parte de la Constitución, que lo haga, pero si tienes un control concentrado, remítalo al Tribunal Constitucional. Como en Bolivia no está muy claro cuál de los dos modelos tenemos, entonces por supuesto que hay una especie de anarquía jurisprudencial en la temática. Muy bien, muy bien. Saludamos a la doctora Yolanda Castañeda Altamirano, maestra distinguida del SECOCICE, a Norma León, buenos días, estoy muy agradecido por su valioso tiempo. Y tenemos una pregunta de José Valles, dice, buenos días, perdón, pero no entendía el carácter universal o no de los derechos humanos. Yo nomás voy a hacer antes de que darle la voz al doctor. Yo creo que la universalidad tiene que ver con parámetros mínimos, pero pues los mismos derechos económicos, sociales y culturales establecen la equidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la consulta previa y informada, la Corte dice, y las disposiciones, que se debe tomar en cuenta las culturas, los usos y costumbres. Entonces, si bien es cierto que los derechos son universales, también no dejan de hacer distinciones. Por eso también tenemos convenciones para los niños, tenemos convenciones para los adultos mayores, tenemos convenciones para desaparición forzada de personas. Es decir, en determinado momento la naturaleza humana es tan diferente que requiere regularse de manera diferente. Pero esto no quiere decir que los derechos humanos no sean para todos. Bueno, esa sería una observación. No sé qué pudiera abundar, doctor Barrios. Sí, sí. Perdón. Sí, no te preocupes, igual Boris Barrios es amigo nuestro, ¿no? Siempre igual lo veíamos. Y es que yo ya, desde que tengo hijitos chiquitos, ya no puedo viajar, pero por eso es que lo del internet me ha acercado a muchos viejos amigos que sin esto no los podría volver a ver. Lo que pasa es que
Lo que pasa es que en Bolivia igual hablamos sobre, sé que no, Kelsen no es un profesor de los más populares, pero lo que pasa es que hablamos de la idea de que Kelsen establece que solamente tendría que existir una norma básica. Esa norma básica, a partir de esa norma básica, es la que da coherencia al ordenamiento jurídico. Porque si tuviéramos un ordenamiento jurídico incoherente, lo que ocurriría sería que no sabríamos qué norma cumplir, ¿no? Bueno, ese es el Kelsen 1, porque la teoría general de las normas va a cambiar un montón su criterio, pero bueno, no importa, eso es otro tema. Sino que si una norma base, si una norma que es fundamental te dijera ingresa al aula y otra te dijera que sal del aula, pues no podrías estar al mismo tiempo fuera y dentro del aula, ¿no? Entonces, solamente debe existir una norma que te diga sal del aula o ingresa al aula. Ahora, en este momento, por ejemplo, en Bolivia existe la tendencia de hablar sobre algo que se llama el control plural de constitucionalidad, la igualdad de los derechos, con todo esto que en materia indígena es muy importante. Entonces, eso se lo puede leer desde dos puntos. Un punto que he notado desde el cual se lee en Bolivia es que, según el artículo 109, todos los derechos y todos los valores serían iguales. Pero si todos los derechos y valores serían iguales, no habría la posibilidad de juzgar a nadie. No sé si me explico. Porque en términos también del famoso Robert Alexi, que no sé si está de moda en México, pero en Bolivia sí. Entonces, en términos de Robert Alexi, lo que pasa es que tú debes enfrentar dos derechos, el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Pepito ha matado a otra persona, pero bueno, él tiene derecho a la libertad. ¿Cuál debe prevalecer, su libertad o la vida? Bueno, ya está muerto, creo que tendría que ganar la libertad, pero bueno, para evitar que otros maten, pues lo metemos a la cárcel y supuestamente lo que va a ganar va a ser el derecho a la vida, no de la víctima, sino del resto de personas. Podríamos leerlo de una manera así. Pero si los derechos fueran iguales, si los derechos fueran iguales, no habría posibilidad de que se pueda juzgar y dar por victorioso a uno de los derechos, en este caso el derecho a la vida o el derecho a la libertad. Entonces, atendiendo a esa desigualdad, es que en mi criterio esa teoría haría inviable la aplicación del derecho y la cooperación y la vida en sociedad. Pero podríamos tomar una visión diferente que la de Kelsen, que tal vez esa es la pregunta a la cual se refiere José, en sentido de que cuando, y también Alfonso, cuando sostiene Kelsen que puede existir una norma general y después puede existir una norma específica, es decir, una relación, no hay pluralismo, no sé si me explico. Sigue existiendo una norma fundamental, pero de la cual se desarrolla una norma específica. Por ejemplo, dice, todos tenemos los mismos derechos. Pero si se trata de una mujer, tiene una norma específica en este tema de embarazos, qué sé yo. Si se trata de un niño, tiene por su especificidad estos derechos adicionales. Si se trata entonces lo que se está haciendo, lo que se estaría haciendo en ese caso es que de la norma general se establece una norma especial. Esta norma especial no está contradiciendo la norma general, simplemente lo que está haciendo es a partir de la norma general establecer una excepción. Entonces, los derechos humanos, las constituciones te dicen todos somos iguales, pero luego te dicen, pero por los niños y los discapacitados, entonces esto no quiebra necesariamente el principio de universalidad. La universalidad es para todos, solamente que para este sector se aplica una norma específica. Muy bien. Nos has platicado respecto a la situación de la inseguridad, podríamos decir, de los jueces, inclusive de quizás algunas sanciones, inclusive de carácter penal. Para mayor abundamiento y conocimiento, ¿nos puedes platicar a grandes rasgos cómo funciona el sistema judicial en Bolivia? Habías dicho sobre que hay control concentrado. No sé si podrías ampliar aprovechando participación. Sí, con los años la constitución boliviana se ha alejado más de los ciudadanos y se ha vuelto más especializada, más compleja. Eso significa, en Bolivia había un profesor que vivió en México y es medio famoso, todavía sigue siendo bastante leído, que decía que Bolivia es una sociedad bigarrada. Hay relaciones de poder entre distintos sectores. Es un país que tiene un oriente muy amazónico, con un tipo de personas muy abiertas y un occidente que es un poco más cerrado,
más donde la gente que vivimos ahí somos más callados, más reservados. Entonces, entre estas dos visiones, entre Occidente y Oriente, hay a veces algunas tensiones. También tenemos tensiones entre personas que se autocalifican como indígenas y otras personas que no se califican como indígenas. Entonces, también tenemos estas tensiones entre personas indígenas y no indígenas. Luego también, por supuesto, que tenemos tensiones sociales entre personas. No es tan radical como en otros países, pero sí tenemos visiones sobre este tema de personas que tienen dinero y otras que no tienen tanto. Entonces, y entre otras, entonces todo eso me parece que se ha traducido en una constitución abigarrada y en un sistema judicial abigarrado. ¿Qué significa eso? Básicamente, que la Constitución reconoce tantas cosas, derechos de los trabajadores indígenas, tantas cosas, y a todos les da prioridad, que al final tú no sabes quién es el que realmente debe tener prioridad. Deben tener prioridad los indígenas, deben tener prioridad los pobres, deben tener prioridad los niños, deben tener prioridad. Entonces, todos tienen prioridad en la Constitución, pero tú sabes que un gobierno no puede darle prioridad a todos al mismo tiempo, porque los recursos son limitados. Entonces, bueno, ya yendo a tu pregunta en específico, la Constitución diferencia lo que es la justicia constitucional de la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria establece cuatro tipos de jurisdicción. Bueno, perdón, diferencia la justicia constitucional de las jurisdicciones. ¿Sí? Las jurisdicciones son la jurisdicción ordinaria, jueces civiles, penales, etcétera. Las indígenas, originarias, campesinas, que tienen el mismo rango de la jurisdicción ordinaria. La agroambiental, que tiene el mismo rango de las otras jurisdicciones. Y finalmente las jurisdicciones especializadas, donde se encontrarían los jueces penales militares. Todas estas tienen el mismo rango. Y el órgano que tiene el megapoder concentrado es el Tribunal Constitucional. Me parece que primero, es difícil en la práctica diferenciar cuándo le corresponde a la jurisdicción agroambiental y cuándo le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Es un poco complicado. La jurisdicción es muy enredada, muy difícil. Cuándo le corresponde algo a la jurisdicción indígena y cuándo a la jurisdicción ordinaria es un poco difícil de predecir, un poco difícil de saber. Y por otra parte tenemos a la justicia constitucional con el Tribunal Constitucional que básicamente no solamente resuelve los conflictos en esto, sino tiene un poder casi omnímodo y un poder gigantesco para resolver los casos. Entonces me parece que hay una especie de desproporción y un avasallante poder del Tribunal Constitucional respecto a los otros órganos. Permanentemente el Constitucional, en mi criterio, invade las competencias de los jueces de estas otras jurisdicciones. Por ejemplo, cuando le dice a los indígenas que debe entenderse por Amayuya, Lamaqueya, Sumacamaña, cuando le dice al juez penal cuándo existe violación o cuándo no existe. Entonces, tenemos un tribunal que me parece, en mi criterio, es bastante gigante y jurisdicciones muy apocadas, ¿no? Muy pequeñas, que en la Constitución son muy grandes, pero en la vida real todo termina en el Tribunal Constitucional. Perfecto. Y no podemos dejar pasar un tema que ahora se discute en México y queremos saber cuál es la experiencia sobre otorgar derechos a la Doctor, buen naturaleza. día. Quería comentarle que, bueno, La llamada Sí, perdón. Pachamama. Sí, sí, no. ¿Crees que para proteger al medio ambiente sano es necesario reconocerle derechos específicos a la naturaleza? ¿Y cómo ha funcionado en Bolivia? Bueno, lo que pasa es que esa es una pregunta muy compleja y yo tengo una visión particular, ¿no? Como todas las personas según lo visto. Yo creo que el libro que, no sé si lo han leído, es el libro de Liberación Animal de Peter Singer. Entonces, él desarrolla a partir del utilitarismo la idea de que los animales pueden tener derechos porque no se, la capacidad moral de una persona, dice Peter Singer, no depende de su raciocinio, de si puede pensar o no. Lo contrario, los bebés no serían personas, sino de su capacidad de sufrimiento. Mientras más es la capacidad de sufrimiento de una persona, para Peter Singer, entonces es considerado un ser moral. Y un ser moral significa que puede tener derechos. Entonces, respecto a una planta, respecto a un mamífero, por supuesto que el mamífero puede sufrir,
el ser humano incluso tiene una capacidad mayor, porque si te dicen te voy a matar y tienes que esperar hasta las 5 para que te maten, por supuesto que vas a sufrir más. Entonces, Peter Singer da una respuesta a esta visión. Pero, ¿qué quiero decir con esto, Alfonso? Creo que el enfoque que das y que creo que es habitual en nuestras aulas está un poco tensionado con la teoría impura del derecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos los derechos de los animales, no lo estamos haciendo para proteger el medio ambiente sano ni para proteger al ser humano. Cuando tú aumentas los derechos humanos, aumentas el derecho al medio ambiente sano, aumentas el derecho, todos esos derechos humanos del medio ambiente, tú lo estás diciendo, son derechos humanos y la visión que tienes de esos derechos, es una visión antropocentrista. Y eso significa que es un desconocimiento de los derechos de los animales. Y eso es lo que no sucede en la Constitución boliviana ni en las leyes bolivianas. La Constitución boliviana no reconoce derechos de los animales expresamente. Es una ley que es la ley de la madre tierra, que supuestamente reconoce, pero no sé muy bien porque te dice, bueno, los animales tienen derecho a que no los matemos siempre y cuando no tengamos hambre. Entonces, si al final de cuentas el animal tiene un derecho en la ley de la madre tierra, pero el derecho depende de específicamente de una de las especies, que es la que dice, bueno, si es que nos falta comida, nos podemos comer esos animales, y si no, pues dejémoslos ahí pastar, que estén en la selva y no hay problema. No sé si me explico. Creo que hay una tensión significativa que Peter Singer intenta solucionarlo, convirtiendo al hombre en una especie más. Cuando hablas de derechos humanos, en mi criterio se contrapone a la idea de derechos de los animales. Sí, muy interesante porque de hecho el simple concepto de no abarca, ya estamos llegando casi al final, pero no quisiera dejar de preguntarte cuál ha sido la influencia del sistema interamericano en el derecho de Bolivia. Ha sido importante, ha resuelto casos que han trascendido y modificado su sistema jurídico. Saludamos a la profesora Anita Pérez, que nos sigue también. Por favor, doctor. Sí, yo creo que ha existido una influencia, por ejemplo, pero ha sido más discursiva, pero es algo que tal vez habría que estudiarlo con mayor profundidad. Yo, por ejemplo, cuando hice la tesis de la maestría, hice la tesis en la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana. En ese entonces había solo una sentencia, que era la de Trujillo Orosa, ahora tenemos más de una. Y el tema es que esa sentencia, cuando yo hablaba con los profesores y hablaba con la gente en las entrevistas, me decían, bueno, sí, gracias a la sentencia enseñamos derechos humanos en la ANAPOL, en los institutos militares y policiales. Sí, pero también cuando yo luego fui docente en esos institutos y hablas con la gente, decía, sí, pero lo único que nos enseña es un concepto, nos enseñan a memorizar sentencias, pero al final nunca discutimos ni meditamos sobre las sentencias y nunca nos apropiamos de las sentencias. Entonces, modificamos el Código Penal para introducir figuras como ha sido la desaparición forzada, pagamos indemnizaciones, hicimos placitas muy bonitas, pero realmente la influencia, la cultura boliviana de esas sentencias tal vez no ha sido lo suficientemente importante como para poder cambiar mentalidades y estructuras que permitan la comprensión y la paciencia y la tolerancia hacia las otras personas. Es decir, cuando nosotros hablamos del derecho a la vida y viene a la Corte y nos dice el derecho a la vida no incluye a los embriones, bueno, puede ser que la Corte también se equivoque y parte de nuestros derechos humanos es estar en desacuerdo con la Corte. Parte de nuestros derechos humanos es estar en contra del Tribunal Constitucional cuando te dice, bueno, lo que pasa es que a mi criterio hay el derecho absoluto a la reelección y nadie puede discutir esto de los presidentes, que son los que tienen más poder justamente en un país. Entonces, puede ser que estemos en desacuerdo, pero ese desacuerdo creo que tendría que traducirse y ese desacuerdo argumentativo tendría que traducirse en hábitos discursivos donde podamos discutir estos elementos sin tener que matarnos. Yo creo que la influencia de la Corte, vuelvo a repetir, ha existido y ha sido buena, pero no ha sido teórica, no ha sido lo suficiente aún para cambiar
la cultura boliviana. La cultura boliviana, y se lo van a ver en la televisión, seguro, no sé cuántos bolivianos haya viendo esto o extranjeros, pero cuando ven a la TV, ven que ahora estamos en un proceso de elección muy tenso, con sociedades muy escindidas, con una sociedad donde todavía no hemos logrado resolver nuestros problemas discutiendo y debatiendo o simplemente llegando a acuerdos y respetando esos acuerdos. Tenemos algo que en mi criterio se llama la viveza criolla, que no sé si lo manejan igual en México, y la viveza criolla te dice, bueno, ya hemos llegado a un acuerdo y la Constitución dice no. Ah, pero bueno, voy a usar a los derechos humanos, voy a usar tal cosa para perforar la Constitución. Entonces, si permanentemente estás desconfiando del otro de que vaya a patear vaya a desobedecer, hacerte trampa, a desconocer las reglas de juego, alegando incluso derechos humanos o alegando todo ese tipo de cosas, por supuesto que se genera un ambiente de desconfianza en el otro. Creo yo que los derechos humanos han sido muy importantes para lo que para lo que hemos logrado hoy día. Como nunca tenemos participación de mujeres, tenemos una serie de respetos a los DES que decías, Alfonso, pero creo que también los derechos humanos mal utilizados pueden generar los dolores de cabeza. Muy bien. Saludamos a Marcela Maxe y algo que me recuerda cuando hablas de los criollos de la época de la colonia, cuando había una orden y que no se iba a observar, se decía obedézcase, pero no se cumpla. Es decir, Sí. muchas veces se establecen determinadas disposiciones, determinado discurso y pues no tiene una eficacia en la práctica, ¿verdad? En este sentido, nosotros hemos visto en México que todavía muchas universidades, salvo en el posgrado, tocan estos temas. ¿Cómo estamos en Bolivia? ¿Es parte de la discusión las sentencias de la Corte Ah, o están completamente olvidados del sistema? Lo que pasa es que en general se leen las sentencias, pero no se las discute. No sé si me explico. Vuelvo a repetir, puede ser que la Corte Interamericana se equivoque en algún caso, en todos los casos, que al final de cuentas eso es la riqueza de la democracia. La democracia es discutir permanentemente sobre si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. Antes del convenio 169 de la OIT, creíamos que el convenio 107, si mal no recuerdo, de la OIT, lo que decía es que las minorías tienen derecho a integrarse a las mayorías, a asimilarse a la mayoría. Y en el convenio 169 cambiamos de criterio y dijimos estamos equivocados. El concepto de derecho humano que teníamos en ese entonces respecto a los indígenas se ha visto modificado en los últimos años. ¿Y por qué no podría ocurrir de aquí a 50 o 60 años lo mismo? Que digamos el 167 también está mal, habría que cambiarle a esta otra visión. Entonces, cuando tú lo discutes, lo debates, eres parte de eso, te identificas con eso. Yo creo una de las críticas que, bueno, ya las seguro las han escuchado en contra de la Corte Interamericana es que no ha existido un auténtico debate, no ha existido un diálogo con los estados y las cortes internas. Es decir, la Corte, salvo el ejemplo de Colombia, que sí a la Corte le ha influido mucho, pero si ustedes ven, es muy poco lo que se habla sobre no sé, los tribunales constitucionales del Perú, de Bolivia, de Chile, de otros países. La Corte básicamente llega al Estado, le dice, bueno, mira, no, esto así es de esta manera como se entiende como se entiende la Convención Americana y esto es lo que debes cumplir. Entonces, lo que me parece que ha ocurrido es que en nuestras aulas universitarias, por lo menos en Bolivia, solamente memorizamos la sentencia, pero no la discutimos, no la debatimos, no la digerimos al grado de hacernoslas nuestras o sencillamente sostener que están equivocadas. O sea, aquí hay una canción que dice y también seguro la han escuchado, que no hay nada peor, o sea, es mejor que te odien o que te amen, pero no hay nada peor que la indiferencia. Y creo que un poco eso es lo que está pasando con las sentencias de la Corte. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se vislumbra el futuro de Bolivia tan convulsionado por ese tránsito difícil? ¿Cómo se vislumbra en relación a los derechos humanos, doctor Boris Bueno, Arias? eh, yo alguna vez yo no conozco Venezuela, pero me comentaban hace años cuando estaba en San José, Costa Rica, en la Corte
en el curso del Instituto Interamericano, los venezolanos, que ya había mucha violencia. Cuando fui a Colombia, en algunos lugares de Colombia, que hay gente muy educada, excelente, a mí me encanta Colombia, pero también veía que había mucha gente a veces un poco con mucha, ¿qué se puede decir? Con mucho resentimiento. Resentimiento porque falta de oportunidades, resentimiento porque la vida, porque ellos seguramente esperaban una cosa diferente, o en términos de Freud podríamos llamar frustración. Entonces, yo creo que existe igual que existe en Chile, que existe en Argentina, frustración en mi país, pero de alguna manera tengo tanta fe en la gente en Bolivia que siempre que hemos tenido problemas y estamos a punto de parecer a enfrentarnos entre nosotros, siempre en mi historia, por lo menos lo que yo reviso, lo que yo he vivido, siempre hemos encontrado caminos democráticos para salir adelante. Entiendo yo que hoy estamos en términos de Carl Smith en una idea de, no solo en Bolivia, ojo, yo creo que eso está pasando en México, está pasando en Colombia, en términos de que si no estás conmigo, estás con el otro, de que hay que destruir al enemigo. Y yo tengo tanta fe que al final esos sectores que a veces parecen las mayorías, en realidad son un grupo minúsculo de personas que lo único que quieren es enfrentarnos y que con el tiempo, cuando se va discutiendo, termina venciendo la racionalidad de las personas. Estoy seguro que en mi país vamos a seguir pasando momentos complicados como el resto de países, pero que siempre tengo, porque en mi historia no hemos tenido guerras civiles como en otros países, no hemos tenido conflictos, no tenemos hemos tenido algunos grupos armados que han sido muy minúsculos, no ha existido, creo que vamos a encontrar polos democráticos y esos polos democráticos, esos diálogos democráticos tienen que basarse en mínimos. Y esos mínimos creo que, aunque discursivos por lo pronto, porque dignidad, libertad pueden significar muchas cosas, van a tener que ser los derechos humanos. Eh, Te lo digo así, el Tribunal Constitucional que todavía tenemos, el anterior Tribunal Constitucional, estuvieron muy desprestigiados, muy influidos por otros órganos. Entonces, ya no son instancias de confianza y seguridad. Por eso es que si la reelección debe darse o no debe darse en Bolivia, increíblemente está en este momento la Corte Interamericana. Hay una opinión consultiva en la Corte Interamericana que va a resolver este año, diciendo si el derecho a ser reelegido como presidente, vicepresidente, es un derecho humano o no es un derecho humano. ¿Eso por qué ha sucedido, Alfonso? Porque si los órganos internos judiciales no ofrecen la confianza, todavía se confía en la Corte Interamericana y los sectores están dispuestos a aceptar la decisión de la Corte. Pero ya el tribunal, el órgano electoral que tuvo que cambiar y todos los demás, no tenían ya credibilidad. Entonces, yo creo que en esa medida todavía los derechos humanos, la Corte Interamericana, juegan un papel importante, al menos en Bolivia y en muchos de los países de América Latina. Muy interesante porque por lo menos, así como lo planteas, estimado Boris Arias, da una esperanza el saber que hay otra instancia en la que puede protegerse derechos humanos y puede tener una decisión quizás no tan politizada, ¿no? Y un poco más objetiva. Por lo menos es una instancia que se ha creado y que ahí está y que, por ejemplo, en México ha venido a revolucionar el sistema jurídico y la Corte Mexicana y la propia Constitución se va determinando con sus resistencias y idas y venidas, se va convencionalizando, porque en última instancia, pues lo más importante es la protección a las personas, a los seres humanos, más que a cuestiones abstractas, conceptuales, que muchas veces checan y justifican, por ejemplo, la soberanía, que ya será otro tema, que justifica cualquier arbitrariedad e impide que se pueda discutir sobre ella. ¿Cómo despedimos esta sesión, mi querido amigo Boris Arias López? Muy agradecido por estar con nosotros. Gracias. Realmente es un placer. Espero contar nuevamente con tu presencia y que la próxima vez que nos veamos, ya sea por este medio o personalmente, Bolivia esté más serenado y tengan mejores instituciones, que no solamente Bolivia, sino toda Latinoamérica las necesitamos.
Bueno, yo nuevamente saludarte, Alfonso, gracias. Siempre que he ido a México me has recibido muy bien. La verdad, siempre es un gusto conversar contigo, es una gran persona. Realmente espero que nuestros países tengan y el mundo en general necesitan nuestro esfuerzo y tengan un futuro prometedor en la medida en la que nosotros nos esforcemos. Yo, para finalizar, lo único que podría decir es que, en mi criterio, los derechos humanos son ideas regulativas. Es decir, es como que tú te pones una meta y cuando llegas a la meta dices, no, creo que no estaba aquí. La meta era llegar al siguiente, llegar al siguiente. Yo no sé si me explico. Lo que ocurre es que una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. El deber ser simplemente son cosas que pensamos llegar algún día, pero nunca llegamos. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, vamos a respetar todos los derechos humanos, cuando no exista ningún analfabeto, y bueno, llegan, ya no hay ningún analfabeto, y vamos a decir, no, creo que ese no era, sino que cuando todas las personas, pese a que saben leer, ya no solamente lean revistas de X, ¿no? Sino que empiecen a leer ya más profundo, puedan opinar, puedan ser buenos ciudadanos, etcétera. Entonces, no sé si me explico, la idea de la relación entre deber ser y ser trata de eso. Nadie, ni siquiera la Corte Interamericana ni el Tribunal Constitucional tiene el monopolio para decirnos qué es la dignidad o qué es la libertad de expresión. Incluso la Corte lo diga, después vamos a nosotros pretender ir más allá. Por eso es que los derechos humanos no son algo que hayamos llegado, es algo que pretendemos llegar todo el tiempo. Muchas gracias, muy amable, realmente ha sido muy grato saludarte. Les recordamos a todos, agradecemos la presencia de todos en este foro de Viernes de Derechos Humanos. Hoy vamos a tener un programa especial por la hora de Europa. Va a estar un profesor italiano, el doctor Angelo Bigliaciani Ferraro. Él va a estar con nosotros a las 3 de la tarde, hora de México. Los invitamos a que nos acompañen. Nos va a hablar sobre los desafíos de los derechos humanos en Europa. Doctor Boris Arias López, ha sido un placer y un honor conversar en este Viernes de Derechos Humanos contigo. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas y del SECOSICE, te agradecemos tu brillante participación. Así Muchísimas gracias y saludos a todos. sale. Hasta pronto. Buenas tardes y nos vemos al rato.